¿Sabías que la fuerza de choque más temida de la guerra civil se entrenó en secreto en Italia años antes del conflicto? Hoy vamos a desvelar una de las historias más ocultas y menos contadas del periodo previo a 1936. Una historia de pactos silenciosos, viajes clandestinos, entrenamientos militares de élite y una preparación que marcaría la diferencia cuando estalló la guerra en el norte de España. Esta es la historia de los Requetés y del acuerdo secreto que los conectó directamente con la Italia de Mussolini. Para entender por qué esta historia es tan importante, tenemos que viajar a una España convulsa, polarizada y al borde del colapso. A comienzos de los años 30, la Segunda República intenta consolidarse mientras las tensiones sociales, religiosas y políticas crecen sin control. En este contexto, el carlismo, un movimiento tradicionalista con profundas raíces en Navarra, el País Vasco y otras zonas del norte, mantiene viva su propia estructura paramilitar. Los Requetés no eran simples voluntarios armados. Eran una milicia ideológica, disciplinada y profundamente motivada por la religión, la tradición y la idea de una España alternativa. Pero había un problema. La fe y el entusiasmo no bastaban para ganar una guerra moderna. Frente a ejércitos profesionales, artillería, aviación y tácticas actualizadas, los Requetés necesitaban algo más. Necesitaban instrucción real, moderna y profesional. Y es aquí donde entra en juego Italia. En 1934 Europa observa con atención el ascenso de los fascismos. Mussolini ya lleva más de una década en el poder y ha convertido a Italia en un laboratorio de militarización, propaganda y control político. Para el Duce, España no es solo un país vecino. Es una oportunidad estratégica, un posible aliado ideológico y un terreno clave en el Mediterráneo occidental. Ese mismo año se produce un acuerdo que durante décadas apenas se mencionó en los libros de historia. Un pacto discreto, cuidadosamente oculto, entre emisarios carlistas y el régimen fascista italiano. No fue un tratado oficial ni un acuerdo público. Fue algo mucho más eficaz. Un entendimiento silencioso basado en intereses comunes. ¿Te imaginas lo que significaba para un grupo paramilitar español recibir entrenamiento directo de uno de los ejércitos más ideologizados de Europa? ¿Te imaginas lo que eso podía suponer si algún día estallaba una guerra civil? A lo largo de este video vamos a reconstruir paso a paso cómo se gestó ese acuerdo, quiénes participaron, cómo se organizó el viaje clandestino de los Requetés a Italia y por qué esa experiencia cambió por completo su rendimiento en los primeros combates de 1936. Quédate hasta el final porque entender esta historia cambia por completo la visión que muchos tienen sobre el inicio de la guerra civil en el norte. El acuerdo de 1934 no surgió de la nada. Desde hacía tiempo los dirigentes carlistas mantenían contactos internacionales buscando apoyos para un futuro enfrentamiento que muchos daban por inevitable. Tras los sucesos revolucionarios de octubre de 1934, el clima político se radicalizó todavía más. Para los sectores tradicionalistas aquello fue una señal clara. La confrontación armada ya no era una posibilidad lejana. Era una cuestión de tiempo. Italia aparecía como el aliado perfecto. Compartían el anticomunismo, el rechazo al liberalismo y una visión autoritaria del orden social. Además, Mussolini veía con buenos ojos cualquier movimiento que debilitara a la República Española y acercara a España a la órbita fascista. El acuerdo consistía en algo muy concreto. Italia ofrecería instrucción militar avanzada a cuadros selectos de Requetés. A cambio, el carlismo garantizaba una futura colaboración política y militar en caso de conflicto. Todo debía hacerse con la máxima discreción. Nada de documentos oficiales, nada de declaraciones públicas. Los viajes se organizaron de forma clandestina. Pequeños grupos salían de España con identidades falsas o como supuestos trabajadores y estudiantes. Cruzaban la frontera y acababan en centros de entrenamiento militar en suelo italiano. Allí no eran tratados como simples visitantes. Recibían formación intensiva en tácticas de infantería, manejo de armas modernas, coordinación de unidades y disciplina de combate. Este punto es clave y pocas veces se explica con claridad. La instrucción que recibieron no era improvisada ni simbólica. Era profesional. Estaba diseñada para preparar soldados para una guerra real. Aprendieron a moverse en formaciones, a responder bajo fuego, a coordinar ataques y defensas y a mantener la cohesión incluso en situaciones extremas. Mientras tanto, en España muchos ignoraban por completo lo que estaba ocurriendo. Los Requetés seguían apareciendo como una milicia tradicional, casi folclórica para algunos observadores. Boinas rojas, símbolos religiosos y discursos antiguos. Pero bajo esa apariencia se estaba formando un núcleo de combatientes altamente entrenados. Aquí conviene detenerse y plantear una pregunta clave. ¿Habría sido igual el inicio de la guerra civil en el norte sin este entrenamiento previo?
¿Habrían resistido igual las primeras ofensivas? Piénsalo mientras avanzamos porque la respuesta no es tan simple como parece. Cuando los requetés regresaron a España lo hicieron en silencio. No hubo desfiles ni celebraciones. El secreto era absoluto. Solo unos pocos mandos conocían el alcance real de la instrucción recibida. Sin embargo, el efecto empezó a notarse muy pronto. Los entrenados en Italia se convirtieron en instructores del resto de las unidades. Transmitieron lo aprendido en ejercicios discretos, simulacros y entrenamientos nocturnos. Poco a poco la milicia carlista empezó a transformarse desde dentro. Más orden, más disciplina, mayor eficacia. Todo esto ocurría mientras el país avanzaba hacia el abismo. En julio de 1936, el golpe militar estalla y la guerra civil comienza. En el norte, especialmente en Navarra, los requetés se movilizan con una rapidez y una coordinación que sorprende incluso a sus aliados. Aquí es donde la diferencia se hace evidente. En los primeros combates, los requetés muestran una capacidad de maniobra, una resistencia al fuego enemigo y una cohesión que no era habitual en fuerzas improvisadas. No eran soldados profesionales al uso, pero tampoco eran simples voluntarios. Muchos testimonios de la época coinciden en un punto. La actuación de los requetés en las primeras semanas fue decisiva en varios frentes del norte. No solo por su número, sino por su preparación. Sabían cómo avanzar, cómo cubrirse, cómo mantener la línea bajo presión. ¿Casualidad? ¿O el resultado directo de aquel pacto secreto de 1934? Este es uno de esos momentos en los que la historia demuestra que lo que ocurre antes de una guerra es tan importante como la guerra misma. Las decisiones tomadas en despachos, en reuniones discretas y en viajes clandestinos pueden cambiar el curso de los acontecimientos. Si estás disfrutando del vídeo y te interesa este tipo de historias ocultas, este es un buen momento para suscribirte al canal. Aquí seguimos desenterrando los episodios menos conocidos de la historia, los que no siempre aparecen en los libros de texto. El entrenamiento italiano no solo aportó técnicas militares, también reforzó la mentalidad de combate. En Italia los requetés entraron en contacto con un modelo de soldado ideologizado, convencido de su misión y dispuesto a sacrificarse por una causa superior. Esa mentalidad encajaba perfectamente con el discurso carlista. La combinación fue explosiva. Fe religiosa, tradición, disciplina militar moderna y una sensación clara de estar preparados para un enfrentamiento decisivo. Cuando llegó el momento no dudaron. Es importante aclarar algo. Esto no convierte automáticamente a los requetés en un ejército invencible ni explica por sí solo el desarrollo completo de la guerra, pero sí ayuda a entender por qué en determinadas zonas el avance fue tan rápido y la resistencia tan sólida. Durante años este episodio quedó diluido entre relatos más conocidos. La ayuda alemana, la intervención soviética, las brigadas internacionales. Todo eso acaparó la atención. Mientras tanto, el papel de Italia antes de 1936 y su relación directa con los requetés quedó en segundo plano. ¿Por qué? Porque era incómodo, porque rompía con la idea de una guerra improvisada, porque demostraba que algunos actores llevaban tiempo preparándose para un conflicto que oficialmente nadie quería admitir. Aquí te lanzo otra pregunta. ¿Cuántas otras historias similares crees que siguen ocultas en los márgenes de la historia oficial? Si este tema te interesa, déjalo en los comentarios porque puede ser el inicio de una nueva serie en el canal. Con el paso de los meses, la guerra se volvió más compleja y brutal. La ventaja inicial no garantizaba la victoria total, pero la huella de aquella preparación siguió presente. Los requetés mantuvieron su reputación como unidades fiables, disciplinadas y resistentes. El pacto de 1934 cumplió su función. No fue un acuerdo masivo ni espectacular. Fue preciso, limitado y eficaz. Justo lo que Mussolini sabía hacer mejor en el terreno de la política internacional. Desde la perspectiva actual, este episodio nos obliga a replantear algunas narrativas simplificadas. La guerra civil no empezó de cero en julio de 1936. Venía gestándose desde hacía años en forma de alianzas, entrenamientos secretos y decisiones estratégicas. Entender esto no es justificar ni condenar, es comprender. Y comprender es esencial si queremos analizar el pasado con rigor y sin clichés. Si has llegado hasta aquí, probablemente ya no ves a los requetés solo como una milicia tradicionalista más. Ahora sabes que detrás de la boina roja hubo planificación, preparación y un acuerdo internacional cuidadosamente oculto. Y ahora llegamos al final de esta historia. Una historia de pactos secretos, viajes clandestinos y una instrucción militar que cambió el equilibrio en los primeros compases de la guerra civil en el norte de España. Si este video te ha aportado algo nuevo, si te ha hecho replantearte lo que creías saber o si simplemente te ha mantenido enganchado hasta el final, te invito a darle like y compartirlo.
Eso ayuda mucho más de lo que imaginas a que el canal siga creciendo. Déjame en los comentarios qué parte te ha sorprendido más y qué otros temas te gustaría que tratáramos en futuros videos. Aquí seguimos explorando la historia sin filtros, sin simplificaciones y sin miedo a mirar donde otros no miran. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar hasta el final y nos vemos muy pronto en el próximo video.